Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos como todos los días en este espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara, creado precisamente para informar a usted sobre lo que ocurre minuto a minuto con esta pandemia mundial. Queremos, por supuesto, agradecer a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, y a quienes nos sintonizan a través de alguna de las señales públicas, de las señales de las televisoras públicas en México y América Latina. Hoy hablaremos de insuficiencia cardíaca y COVID-19. En Israel analizan también una vacuna oral que serviría como refuerzo para las personas que ya tienen el esquema completo de vacunación contra COVID-19. Expertos en cardiología en Estados Unidos, China e Italia identifican que COVID-19 puede infectar el músculo del corazón causando insuficiencia cardíaca y muerte, mientras que la clínica Mayo detecta que la función cardíaca puede disminuir durante una infección severa de SARS-CoV-2 como consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica a la infección. Hay que decir también que la enfermedad cardíaca es hoy por hoy la principal causa de muerte en Estados Unidos debido al impacto a largo plazo de COVID-19. De esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La COVID-19 en su trayecto por el organismo humano va dejando daños múltiples severos. Es una enfermedad misteriosa. Las graves afectaciones se llegan a presentar a los 10 meses de haber adquirido el virus SARS-CoV-2. Aunque se habla de la COVID-19 prolongada, la severidad es mayor. Afecta de distinta manera en función de cada persona. Algunos, a más de un año de padecerla, empiezan a notar problemas en su salud, entre estos que los latidos del corazón no son iguales y hay más cansancio. Desde el primer año de la pandemia se menciona sobre los efectos que ocasiona sobre los pulmones, pero con el paso de los meses, los estudios clínicos han sido más individuales. Las personas con afectación en el corazón corren mayor riesgo de complicaciones graves en el momento de adquirir el virus coronario. Y con las variantes circulando, la advertencia es mayor debido a que la función cardíaca puede disminuir durante una infección severa. Un estudio de la Clínica Mayo indica que con la COVID-19 se manifiestan dos tipos de daños: la insuficiencia cardíaca y los ritmos cardíacos. En la primera, el músculo cardíaco no bombea la sangre bien y las arritmias pueden deberse a la infección o a los medicamentos empleados para tratar el virus. A un año de que algunas personas padecieron COVID-19 de forma moderada y se mantuvieron bajo tratamiento en el hogar, comienzan a tener daño en el corazón sin haber presentado antes afectaciones. Estaban sanos. Una investigación internacional revela que personas sin factores de riesgo en edades jóvenes y adultos comenzaron a tener daño coronario. Empiezan con falta de aliento, frecuencia cardíaca acelerada, acumulación de fluidos e hinchazón en extremidades. Aún se desconoce el motivo de por qué pacientes sanos desarrollan insuficiencia cardíaca después de haber padecido por un mes la COVID-19. Este padecimiento, aunque ha transitado 19 meses por el mundo, aún se desconoce los graves daños que ocasiona. La ciencia sigue estudiando los efectos de la COVID-19 a largo plazo. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 en el mundo se acercan lenta, pero inexorablemente a los 200 millones.
Hoy, la Organización Mundial de la Salud reporta 194 millones de casos confirmados en el mundo, de los cuales más de 400.000 son nuevas infecciones reportadas en las últimas 24 horas. Más muertes se siguen añadiendo a la estadística de mortalidad, según la cual 4.162.000 personas han muerto por la infección causada por el coronavirus, que empezó a circular en el mundo hace casi 20 meses. A estas alturas, una buena parte del mundo está a la expectativa de lo que puede ser la situación sanitaria en los próximos meses. Ahora, una gran parte de la atención está puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde en pleno certamen se acaba de registrar la cifra más alta de casos diarios en lo que va de la pandemia, un total de 2.848 diarias. Hay que recordar que los países asiáticos fueron hasta hace poco un modelo a seguir en el control de la transmisión del coronavirus. En Japón, solo el 25% de la población ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. El avance de la inmunización es mejor en la Unión Europea, donde un 70% de la población ha recibido al menos una dosis, lo que significa que se está logrando el objetivo que se había marcado para el mes de julio. La proyección es que de aquí al fin de verano en el hemisferio norte, es decir, en septiembre, ese mismo 70% tenga ya la pauta de vacunación completa. Este avance permitiría a los europeos cerrar la brecha de inmunidad y la puerta a las nuevas variantes más contagiosas y peligrosas. Pese a ello, algunos países ven con desconfianza lo que puede ocurrir en las próximas semanas y meses, como Alemania, que está planteándose ampliar la obligación de presentar un test negativo de coronavirus al regresar al país, sin importar de la zona de la que se llegue ni el medio de transporte utilizado, aunque se dejaría fuera de esta medida a quienes hayan completado su vacunación. Una buena noticia nos llega de India, donde este martes se registraron menos de 300.000 contagios por coronavirus por primera vez desde pasado marzo, cuando empezó una segunda y virulenta ola que causó el colapso sanitario en el país. Otra noticia positiva es la que ha dado Australia, que ha anunciado el fin de la orden de confinamiento por un rebrote que hubo de COVID-19 sobre unas 8 millones de personas que vivían en áreas donde el virus se había propagado peligrosamente. Informó desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia, Isabel Saco. Muchas gracias, Isabel, por esta información. Y mire, lamentablemente la variante Delta del virus SARS-CoV-2 continúa avanzando en el mundo. La variante Delta del SARS-CoV-2 es ahora dominante en gran parte de Europa, informó la Organización Mundial de la Salud en la región. Entre el 28 de junio y el 11 de junio de 2021, la variante Delta fue dominante en 19 países de los 28 que reportaron información completa de su secuenciación genética. De estos 19 países, la proporción mediana de todos los aislamientos del virus secuenciados a nivel nacional detectados que eran Delta fue del 68%, lo cual supera a la variante Alfa previamente dominante con el 22% en la región. El director de la OMS, Hans Kluge, advirtió que en muchos países hay un aumento de casos asociados con la propagación de la variante Delta altamente transmisible, a pesar de los enormes esfuerzos de los Estados miembros para vacunar a las personas en toda la región. Millones más siguen sin vacunarse y por lo tanto corren el riesgo de terminar en el hospital. La OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades exhortan a los grupos prioritarios, como las personas mayores, con enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud, a recibir el esquema completo de vacuna COVID-19 para protegerse a sí mismos y a las personas vulnerables con las que entran en contacto de enfermedades graves. Las tasas de contagios han aumentado en todos los grupos de edad, pero más rápidamente entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde se ha observado un aumento de 5 veces en los casos notificados durante el último mes, informó Elizabeth Ortiz. Mire, en Líbano lamentablemente también lo están pasando mal con esta ola de COVID-19. La crisis económica deja a los hospitales sin recursos frente a esta nueva ola de COVID-19. La creciente crisis económica que atraviesa el Líbano ejerce presión sobre los hospitales, que están mal equipados para hacer frente a una nueva ola de coronavirus. Los centros de salud del país, que ya sufrían la escasez de medicamentos y el éxodo de personal al extranjero, tienen que hacer frente ahora a repetidos cortes de electricidad. Esto es lo primero que pone en peligro al hospital, dice el director del Hospital Universitario Rafik Hariri de Beirut, porque con la enorme presión que se ejerce sobre estos generadores, podrían dejar de funcionar.
También nos enfrentamos a la enorme carga de seguir encontrando gasóleo. El gasóleo es difícil de encontrar en el Líbano en este momento y es muy caro. Después de haber disminuido durante la primavera, los casos de COVID vuelven a aumentar a medida que los libaneses expatriados vuelven a casa para pasar el verano y muchos se reúnen con sus familiares y amigos. Solo el jueves 98 personas dieron positivo en la prueba de COVID a su llegada al aeropuerto de Beirut, según el Ministerio de Sanidad. Los suministros empiezan a llegar desde el extranjero. El barco transporta mercancías, anestésicos, material médico, respiradores y máscaras para las instituciones sanitarias del país y las fuerzas de seguridad, explica la embajadora de Francia en el Líbano. El viernes la ONU advirtió de que pronto podría dejar de haber agua potable para más de 4 millones de personas. Culpa a la falta de recursos del gobierno, que lo deja en serias dificultades para hacer funcionar tanto el agua como las centrales eléctricas. Mientras tanto, el programa COVAX y el Banco Mundial aceleran la distribución de vacunas en el mundo gracias a un nuevo mecanismo de financiación que permitirá a los países reservar más dosis con anticipación. El Banco Mundial informó que el mecanismo se basa en el acuerdo de distribución de los costos del compromiso anticipado de mercado establecido por la Alianza para las Vacunas, mejor conocida como Gavi, y permite a los países comprendidos en el CAM adquirir un número de dosis superior a la cantidad subsidiada totalmente por donantes que ya reciben de COVAX. En Israel avanzan con estas pruebas de una vacuna oral como tratamiento. Las investigaciones científicas siguen avanzando para terminar con la COVID-19. Ahora es una farmacéutica en Israel que ya prepara pruebas clínicas para medir la efectividad que tiene una vacuna oral como tratamiento en los humanos. Hasta el momento se ha informado que esta vacuna oral podría ser probada en un centro de Tel Aviv, donde se sabe que el ensayo contará con 2 fases de 6 semanas en total y 24 participantes. Serviría como refuerzo para las personas que ya tengan el esquema completo de la vacuna. La farmacéutica que la desarrolla son los laboratorios Oramed. La vacuna oral es trabajada por esta empresa farmacéutica que está centrada en el desarrollo de sistemas de administración de fármacos por vía oral y hace apenas unos días recibió el visto bueno para varias actualizaciones para su empresa de propiedad mayoritaria Oravax Medical Inc. Oravax es propietaria exclusiva de una tecnología de vacuna de partículas similares a otros virus que se dirige a 3 proteínas de superficie del virus SARS-CoV-2, incluidas proteínas menos susceptibles a la mutación, lo que hace que la vacuna sea potencialmente efectiva contra las variantes actuales y futuras de la COVID-19. Sin embargo, hay que recalcar, dicen los científicos, todavía falta mucho tiempo para que una vacuna oral o pastillas lleguen a ser aprobadas y usadas por todo el mundo, informó Rocío López Fonseca. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa, regresamos con mucha más información. Seguimos recibiendo sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas también, inquietudes a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto estar en contacto con usted a través de esta vía. Y vamos ahora hasta Alemania. Ahí nuestro compañero Javier Alonso, corresponsal de la agencia EFE, nos actualiza información. Javier, adelante con el reporte. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Alemania se debate actualmente sobre la posibilidad de dar más libertades a quienes hayan recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, en medio de una situación en la que los contagios tienden al alza y la campaña de vacunación se ha ralentizado. Este debate fue lanzado por el ministro de la Cancillería, Helge Braun, y ha llevado incluso a que se discuta sobre hacer obligatoria la vacuna, al menos para determinados grupos, aunque esto
es oficialmente considerado inviable desde el Gobierno, aunque con matices. La ministra de Justicia, Christine Lambrecht, declaró este lunes que la estrategia de equiparar a los vacunados con las personas que hayan superado la enfermedad y quienes presenten un test negativo para el acceso a determinados actos ha resultado exitosa. Sin embargo, agregó que en el momento en que todos los alemanes hayan recibido una oferta de vacunación, se deberá discutir si el erario público tiene que seguir pagando el coste de los test de antígenos. Otro miembro del Gobierno, el ministro del Interior, Horst Seehofer, se manifestó por su parte a favor de dar libertades adicionales a los vacunados. La incidencia semanal en Alemania se situó este lunes en 14,3 contagios por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Robert Koch de Virología, con lo que continuó la tendencia al alza de las últimas 3 semanas. El 6 de julio, la incidencia semanal había registrado su nivel más bajo, con 4,9 contagios por 100.000 habitantes, y luego empezó a subir. Las autoridades informaron además de 958 nuevos contagios confirmados de coronavirus frente a los 546 que se habían registrado hace una semana, y 3 personas murieron por causas relacionadas con la enfermedad, mientras que hace una semana se había registrado solo una muerte. La incidencia semanal ha sido el parámetro clave para decidir sobre restricciones para hacer frente a la pandemia. Actualmente, sin embargo, se plantea introducir otros criterios complementarios como la ocupación hospitalaria. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en Alemania algo más de 3.700.000 casos confirmados de coronavirus y han muerto por causas relacionadas con la COVID algo más de 91.000 personas. Hasta ahora, un 48,5% de la población ha recibido la cuota completa de la vacuna contra el coronavirus y un 60,6% al menos la primera dosis. En Alemania, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos como Francia e Italia, de momento no hay un movimiento amplio de rechazo de las vacunas, aunque sí se confirmó ya desde casi el comienzo de la campaña la resistencia de muchas personas a recibir dosis de AstraZeneca tras las informaciones de casos con efectos secundarios adversos con ese preparado. Reportó desde Alemania Javier Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues así como ya escuchaba el reporte de nuestro compañero Javier desde Alemania, en varios países se debate qué tanta libertad o no debería de darse a las personas que ya están vacunadas, pero también qué tantas restricciones habría que imponer a aquellas que aún no se vacunan. Esta diferencia de opiniones se ve reflejada ya en el certificado de vacunación que comienza a exigirse en varios países de Europa. Ya han pasado más de 3 semanas desde que entró en vigor el certificado de viaje de la Unión Europea. Aunque los viajeros ya lo están utilizando, esto no implica una normalidad prepandémica ni para la movilidad ni para el turismo. Hemos estado en el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica, donde muchos turistas aún tienen dudas. Lo hemos hecho todo usando el ordenador. Por ahora todo está bien. Es un poco complicado respetar las reglas, pero debería estar todo bien. Tuvimos problemas con las compañías aéreas, porque los vuelos se cancelaban constantemente. Y día tras día hemos tenido que ajustar nuestras vacaciones. Existe un certificado de viaje unificado, pero los Estados miembros siguen imponiendo diferentes reglas para los viajeros. Por ejemplo, Alemania ha reestablecido la cuarentena para algunos países. El experimento griego de islas sin COVID no está logrando los resultados deseados, y muchos países continúan solicitando completar documentos de entrada. Todo esto agrava la incertidumbre para las aerolíneas. Donde tenemos problemas realmente tremendos es en la verificación de estos certificados. Cada estado es responsable de crear ciertos protocolos para la manera en la que se verifican estos certificados. Y puedo decirles que hemos hecho una encuesta rápida y de estos 30 países hay 15 formas diferentes de verificar estos certificados. Algunos eurodiputados también denuncian la falta de coordinación. Según Pablo Arias, algunos de los errores que se han cometido podrían haber tenido graves consecuencias. Esa falta de coordinación ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la Unión Europea a la hora de abordar o intentar minimizar el impacto de la pandemia sobre la economía. Si hubiésemos tenido más coordinación desde el principio, probablemente hubiésemos conseguido minimizar ese impacto.
de una manera más solvente para la propia industria, para la propia economía europea. Creo que se ha actuado tarde, se ha actuado de manera descoordinada, pero es importante que saber que sí que se ha actuado, que la Comisión ha hecho los deberes, que el Parlamento también los ha hecho y que bueno, pues los Estados miembros tienen que aprender que independientemente de la situación que tengamos, esa coordinación entre Estados miembros es fundamental. Con la llegada de la variante Delta y el aumento de casos en algunos territorios, varios países están cambiando una vez más su enfoque para contener el virus. El resultado está provocando una inmensa confusión y exasperación de los ciudadanos y el sector turístico. Crecen las cancelaciones mientras miles de puestos de trabajo siguen en riesgo. En medio de esta controversia y también para lidiar con aquellas personas que aún no se han decidido a vacunarse, en Salzburgo están promoviendo la vacunación incluso en un autobús. Si los austríacos no van al centro de vacunación, el centro de vacunación los busca por las calles de Salzburgo. Este autobús público la recorre para ponérselo fácil. Ha hecho una parada frente al teatro sede del Festival de Música. Los interesados no tienen que registrarse y son inmunizados con la fórmula de Johnson & Johnson monodosis y más sencilla de almacenar. Ponemos una media de más de 100 vacunas al día, lo que es muy alentador. Pero creo que todavía se puede mejorar. Pediremos a los ayuntamientos que promocionen esto más. El principal objetivo es la gente joven. En Austria se permite la vacunación a partir de los 12 años. Se trata de nuestra salud. No me preocupa salir, raramente lo hago, pero tengo miedo del daño a largo plazo que causa el coronavirus. Yo lo veo un poco distinto. Creo que la presión está aumentando. En algún momento tienes que hacerlo, sencillamente acabar con esto. Casi el 55% de la población austríaca ha recibido la pauta completa contra la COVID. Las autoridades la exigen ahora a quienes entren al país procedentes de España, Países Bajos y Chipre, o en su defecto, una PCR negativa. Bueno, pues así las herramientas de las que echan mano los diferentes gobiernos para acercar estas vacunas principalmente a la población más joven y bueno, lamentablemente muchos de ellos las están rechazando, mientras en otros países no han tenido acceso a las dosis mínimas que se requieren para comenzar la inmunización. Y mire, abordando el tema, iniciando con el tema que hoy le queremos plantear en este espacio y que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca en medio de esta pandemia de COVID-19, la Clínica Mayo estudia la relación que hay entre COVID-19 y la función cardíaca. El director del Departamento de Cardiología en Mayo Clinic, el doctor Leslie Cooper, explicó que a lo largo de este año y medio de la aparición de la COVID, se ha descubierto cómo la función cardíaca puede disminuir durante una infección severa por SARS-CoV-2, pero esa disminución a veces es consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica a la infección y ocasionalmente en algunos se debe a una infección viral directa en el corazón. A decir del documento publicado por el Servicio de Cardio del hospital, predominan dos problemas cardíacos relacionados con la COVID-19. La insuficiencia cardíaca, que ocurre cuando el músculo cardíaco no bombea la sangre tan bien como debería, y los ritmos cardíacos anómalos o arritmias, que pueden deberse a la infección o a los medicamentos empleados para tratar el virus. La insuficiencia cardíaca puede ser consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica ante la infección, de la existencia de presiones pulmonares altas debido a un daño del pulmón o de una inflamación cardíaca conocida como miocarditis. A decir del especialista, todavía no se sabe si ese problema está relacionado con la miocarditis o es la respuesta del organismo a la inflamación sistémica de la COVID-19. En los pacientes mayores con arteriopatía coronaria o hipertensión, posiblemente se trate de una insuficiencia cardíaca derivada de mayores exigencias al corazón y de una capacidad ya disminuida en la reserva cardíaca. En los pacientes de menos edad, en cambio, posiblemente se trate de una miocarditis primaria causada por el virus, informó Rocío López Fonseca. Otro tema que resultó polémico fue la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. Como usted sabe, estaban programados para llevarse a cabo el año pasado. Debido a la pandemia de COVID-19 se tuvieron que retrasar un año y todavía días antes de la inauguración de esta justa olímpica se debatía si se deberían o no celebrar estos Juegos Olímpicos en Tokio, la capital de Japón. Finalmente se están llevando a cabo, pero hay que decirlo,
que la capital japonesa, anfitriona de estos Juegos Olímpicos, anunció este martes 2.848 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta de contagios diarios registrada hasta la fecha. Las autoridades de Tokio anunciaron 2.848 casos nuevos, una cifra récord nunca antes vista en la capital desde los inicios de la pandemia y que se da en pleno transcurso de la competición deportiva internacional que se inauguró el pasado 23 de julio, según esta nota publicada por el diario mexicano El Universal. Este número supera el récord registrado el 7 de enero de este año, cuando se contabilizaron 2.520 casos y se produce en medio de un cuarto estado de emergencia vigente en la capital nipona hasta el 22 de agosto y a lo largo de toda la competición deportiva. Muchos se siguen preguntando si era necesario haber celebrado estos Juegos Olímpicos en medio de la pandemia. Lo cierto es que pues fue mucha el esfuerzo, el trabajo que se hizo durante varios años para celebrar estos Juegos Olímpicos, el esfuerzo que han hecho también miles de atletas en competición que incluso en un año de pandemia tuvieron que prácticamente practicar pues en espacios donde les fue posible, porque hay que recordar que muchos de estos centros para las prácticas se cerraron. Sin duda alguna han sido unos juegos realmente atípicos y hoy pues con este incremento importante en el número de contagios ahí en Tokio. Veremos qué sucede en los próximos días. Por lo pronto pues esta justa deportiva se desarrolla, al menos internamente, sin aparentemente ningún contratiempo. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más información. Continúan los avances para identificar el daño que ocasiona COVID-19 en el músculo del corazón, causando insuficiencia cardíaca. Los estudios preliminares de Estados Unidos, China e Italia por expertos cardíacos han encontrado que la COVID-19 puede infectar el músculo del corazón, causando insuficiencia cardíaca y la muerte, incluso entre aquellos que no demostraban señales de dificultad respiratoria. El miocardio es la pared muscular del corazón y también se conoce como el músculo de este órgano. Este se contrae para bombear la sangre fuera del corazón y se relaja a medida que se llena de la sangre que retorna. Los pacientes que han tenido algún síntoma de daño cardíaco pueden variar entre un 7 y un 23%, explicó la cardióloga y directora del programa de insuficiencia cardíaca avanzada del Instituto de Cardiología y Vascular de Miami. El miocardio del corazón tiene algunos de los receptores que utiliza el virus para entrar dentro de las células y causar daño. Sin embargo, dicen los especialistas, el daño al músculo cardíaco no es tan extensivo ni frecuente como lo es cuando la COVID-19 ataca los conductos respiratorios. Mientras que la infección del miocardio es un ataque directo al corazón, existen 3 caminos que pueden tomar la COVID-19 en su curso hacia la aflicción cardiovascular. El primero es lo que llaman los especialistas una lesión directa, cuando afecta al músculo del miocardio directamente. Otro camino es cuando hay una falta de oxígeno porque el virus está atacando a los pulmones y la insuficiencia respiratoria puede conducir a los problemas cardíacos. Y el tercer camino es la activación del sistema inmunológico, que resulta en una hiperinflamación que también puede afectar al corazón, informó Rocío López Fonseca. Para conocer más detalles sobre este tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica y por supuesto agradecer su tiempo a la doctora Vivian Ubiarco. Ella es directora médica de cardio renal y metabólico en el laboratorio farmacéutico Novartis. Es también especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, qué gusto escucharla. Muy buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Belén.
Gracias doctora por aceptar esta conversación con el auditorio de Coronavirus, la pandemia. El tema que hoy abordamos tiene que ver con los daños que ha causado y que causa COVID-19 en el corazón. ¿Qué sabemos hasta ahora, doctora? Muchas gracias por la pregunta y por el interés en este daño miocárdico que se genera después de la infección del SARS-CoV-2 o durante la infección. El día de hoy lo que sabemos es que la infección por la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 puede generar daño miocárdico principalmente en aquellos pacientes que hoy ya tienen factores de riesgo preexistentes, por ejemplo, personas de edad avanzada, personas con obesidad, personas con enfermedad cardiovascular preexistente, puede ser hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus o pacientes que ya han tenido infarto agudo al miocardio. Sabemos que cuando el SARS-CoV-2 tiene contacto con una persona que tiene estos factores de riesgo, tiene mucho más probabilidad de generar inflamación o daño miocárdico debido a hipoxia o inflamación directamente en el corazón. Y otras veces porque se interrumpe el flujo de sangre que llega directamente al corazón. Y las complicaciones que lleva entonces este virus en el corazón pueden ser diferentes en cuanto a síntomas y diferentes en cuanto a consecuencias. Puede ir desde una inflamación que se conoce como miocarditis y da síntomas agudos, síntomas en donde el paciente puede tener fatiga, cansancio, va al médico y se le diagnostica una miocarditis. Puede haber interrupción del flujo sanguíneo. Esta interrupción genera zonas de muerte o de necrosis, como nosotros en medicina la llamamos. Esto es un infarto agudo al miocardio, o puede generar complicaciones que van más allá de un evento agudo hacia una enfermedad crónica, como lo es, por ejemplo, cardiotoxicidad crónica, arritmia. Las arritmias son trastornos de conducción en el corazón, o insuficiencia cardíaca. Doctora, esto como consecuencia, usted ya nos lo decía, de la respuesta inflamatoria del organismo, ¿qué tanto se sabe si el virus ataca directamente al corazón? Gracias, Belén. Sabemos que el virus causa inflamación generalizada, desarrolla una tormenta de citoquinas. Citoquinas son células que generan inflamación y la tormenta de citoquinas sí puede afectar directamente al corazón. Sin embargo, no es un virus que solo afecta a este órgano, sino es multisistémico, afecta a todo el sistema. Cuando los pacientes llegan a tener infección en el corazón, sí que el miocito, que es la célula del corazón, se ve afectada directamente. Claro. Doctora, nos han preguntado en diferentes ocasiones a través de nuestras cuentas en redes sociales y también a través de WhatsApp, por qué las vacunas, algunas vacunas, están provocando también reacciones en el corazón como miocarditis. ¿Qué sabemos sobre esto, doctora? Mira, los eventos adversos que más se han presentado con la mayoría de las vacunas, y estoy hablando de forma generalizada, ha sido fiebre, inflamación generalizada, y a veces puede presentar en menos del 0.01%, o sea, es muy baja la frecuencia, afecciones cardiovasculares. Y esto es porque al final tenemos un adenovirus o un RNA del propio virus, y estos generan pues una inflamación sistémica también. Sin embargo, los eventos adversos de las vacunas son menos del 0.1% cuando son graves, y los otros síntomas son como cualquier otra vacuna: fiebre, cansancio. En algunos pacientes pueden presentar síntomas como una gripe, como tener un tipo de gripe con un poco de rinorrea, que es salida de moco nasal, pero son síntomas leves. Síntomas graves y menos del 0.1%, y esto quiere decir que es mejor tener la vacuna que no tenerla. No, doctora, me acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien, por cierto, aprovechamos también para darle la bienvenida. Tiene una pregunta para usted, doctor, adelante. Doctora Ubiarco, quienes estamos viendo pacientes con COVID desde el inicio de la pandemia, hemos estado realizando a un alto porcentaje de los pacientes estudios de imagen, sobre todo tomografía axial computarizada de tórax, y nos hemos encontrado con un también alto porcentaje de pacientes
en los que se identifica calcificación de arterias coronarias, lo cual seguramente no es otra cosa que el reflejo de la enfermedad metabólica que padecen los mexicanos y que a nivel mundial representa uno de los porcentajes más altos de enfermedades de los lípidos, hipercolesterolemia, etcétera. Y en ese sentido, me parece que es interesante identificar a partir de esta pandemia cómo es que se ha puesto de manifiesto la enfermedad coronaria como un hallazgo incidental en los estudios de imagen que ameritan entonces ir más allá, probablemente con angiotomografías, etcétera. Lo comento porque en población adulta, mayores de 40 años de edad, creo que este fenómeno lo vamos a estar viendo en esta tercera ola también, y valdría la pena un comentario a propósito de su área tan importante de cardiología y metabolismo, sobre alertar al respecto de estos hallazgos y de cómo será conveniente una búsqueda adicional en este tipo de pacientes. ¿Cuál es su opinión? Doctor Pérez, creo que ha dado usted en el verdadero problema que tenemos de salud pública en este país. Simplemente en el 2020, datos de la INEGI lo que demostró es que a pesar de estar nosotros luchando contra una pandemia como lo es la COVID-19, en números crudos, números reales, las muertes cardiovasculares superaron a la COVID-19. En el 2020 fueron más de 140,000 muertes por enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto agudo al miocardio, que consecuencia de enfermedades controlables y prevenibles, como lo es la hipertensión, dislipidemia, diabetes y obesidad, versus 108,000 pacientes que fallecieron por causa directa de la COVID-19. Así que definitivamente nosotros hoy estamos enfocados en generar información suficiente tanto para el paciente como para el médico de primer contacto, segundo contacto y hospitales de tercer nivel, en donde el médico sepa identificar estas enfermedades, sepa tratarlas o en su caso referir a otros centros especializados. Por ejemplo, con el Instituto Nacional de Cardiología, hoy estamos trabajando directamente con el INSABI, con la CINSAE, en el programa de ciencia de implementación enfocado en insuficiencia cardíaca, sus factores de riesgo y las complicaciones de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo son las principales 4 enfermedades que afectan a este país. Nuevamente, dislipidemia, elevación del colesterol malo, la obesidad, que es una enfermedad que hoy debe ser tratada como tal, la hipertensión y la diabetes mellitus, pasando por el infarto agudo al miocardio y, por supuesto, la insuficiencia cardíaca, que hoy sabemos que es la principal causa de hospitalización en pacientes mayores de 75 años y que además un paciente que es diagnosticado con insuficiencia cardíaca secundario a un evento como infarto o secundario a otras enfermedades como es la miocarditis viral, tienen un riesgo de mortalidad del 50% a 5 años. Así que, doctor, como bien lo mencionó, una de nuestras principales pandemias, algo en lo que debemos estar enfocados, es en el tratamiento de las enfermedades cardíacas. Gracias, doctor Pérez, por la pregunta. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor, también por esta interesante pregunta. Doctora Vivian Ubiarco, gracias por habernos acompañado. Esperamos tener de nueva cuenta la posibilidad de dialogar con usted en otra ocasión. Gracias. Siempre será un gusto. Gracias a ambos. Es la doctora Vivian Ubiarco, directora médica de cardiorrenal y metabólico en la empresa farmacéutica Novartis, especialista en medicina interna por la UNAM. Vamos a una pausa, doctor, regresamos para hablar más de este tema. Con todo gusto, Belén. Gracias, doctor. La pausa, volvemos.
Lo planteaba ya el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, la situación que tenemos los mexicanos frente a las enfermedades cardíacas sigue siendo hoy por hoy una de las principales causas de muerte en nuestro país. Es probable que la enfermedad cardíaca siga siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos indefinidamente debido al impacto a largo plazo del COVID-19. La enfermedad cardíaca permanece en el primer lugar y el accidente cerebrovascular en el número 5. Sin embargo, la influencia de la COVID-19 afectará directa e indirectamente las tasas de prevalencia de enfermedades cardiovasculares y muertes en los próximos años, según Donald Lloyd Jones, presidente de la Asociación Estadounidense del Corazón. La investigación muestra que COVID-19 puede causar daño vascular y cardíaco directamente, pero los efectos indirectos de la pandemia también pueden afectar la salud cardiovascular en general, porque la mayoría de las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir con un tratamiento médico adecuado y hábitos de vida saludables, dijo Lloyd Jones. Habíamos logrado un progreso tremendo en esas áreas durante las últimas 2 décadas, pero hemos visto gran parte de ese progreso desaparecer desde que golpeó el COVID-19, advirtió. Las visitas médicas perdidas y el miedo a los hospitales son parte de las razones por las que las enfermedades cardíacas siguen destacando entre la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Doctor, retomamos este tema. Me parece que son 2 momentos importantes estos que nos menciona nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Usted ya lo decía. Primero, la situación actual de las enfermedades cardíacas entre la población. Hablemos, por citar un ejemplo, de la mexicana, antes de la pandemia. Así es. Luego, durante esta pandemia, cómo ha estado afectando el corazón. Y doctor, esto que mencionaba Elizabeth, las secuelas que dejará esta enfermedad y que podría generar a mediano y largo plazo que más personas tuvieran problemas con el corazón e incluso morir por esta causa, ya no tanto vinculado a COVID-19, pero sí como consecuencia de COVID-19. Sí, indudablemente 3 escenarios que vale la pena reflexionar y que van a meritar un estudio exhaustivo desde el punto de vista salud pública, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista clínico, Belén. La verdadera sindemia que se está viviendo en México, en mi opinión, es la de enfermedad cardiovascular y COVID-19. Y recordemos lo que es una sindemia, es la conjunción de 2 patologías que están generando un alto impacto a la salud pública en un territorio, en una región o en el mundo entero. Hubo momentos en que hablábamos de la sindemia, por ejemplo, de COVID-19 y dengue, la sindemia de COVID-19 e influenza, etcétera, ¿no? No, esta es una verdadera sindemia. ¿Por qué motivo? Pues ya lo escuchábamos. La enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte en México, previo a la pandemia de COVID-19. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y al tener entonces estas patologías con tan alta prevalencia, sobre todo en las poblaciones por arriba de los 60 años de edad, y al tener COVID-19 como una enfermedad hiperinflamatoria que afecta sobre todo a el tejido pulmonar, pero también al aparato cardiovascular, vasos sanguíneos, corazón, como lo hemos dicho en tantos momentos en esta mesa, pues tenemos como resultado una mayor letalidad en aquellas personas que tienen ambas patologías o que tienen como patología de base una enfermedad cardiovascular, pero también, decíamos, otro de los escenarios, y lo escuchábamos con la nota de Elizabeth Ortiz, que muchas personas sin enfermedad cardiovascular previa podrán tener entre las complicaciones del COVID una enfermedad cardiovascular con la que hay que lidiar posiblemente algunos meses adicionales a la fase aguda del COVID, como por ejemplo miocarditis, que es una de las complicaciones cardiológicas de COVID-19, pero también
en algunos casos inflamación de las coronarias que puede llegar a generar algo similar a la angina de pecho que se conoce popularmente y que no es otra cosa que la enfermedad isquémica del corazón y eventualmente infartos agudos al miocardio. Entonces, esos escenarios, Belén, tenemos que estar preparados para enfrentarlos en el futuro. En este momento tenemos el tsunami que representa el COVID-19 en todo el mundo. Pero una vez que pase este lamentable tsunami que nos ha afectado tan importantemente, lo que viene es la detección y el manejo de complicaciones a mediano y largo plazo que haya dejado COVID-19 o como secuelas que haya dejado COVID-19. Y por último, lo que yo comentaba con nuestra entrevistada hace algunos momentos, el COVID ha desenmascarado muchas enfermedades que no se habían advertido en determinados pacientes. Por ejemplo, la propia enfermedad cardiológica. Pacientes asintomáticos siempre, que nunca habían tenido ninguna manifestación de enfermedad cardiológica, presentan COVID, les haces un estudio de imagen, te encuentras con que existe calcificación de alguna de las coronarias, y cuando las coronarias son las arterias que le llevan sangre al músculo cardíaco, y cuando vas allá con estudios adicionales te encuentras que alguna de estas coronarias está parcialmente obstruida o casi completamente obstruida, y ese paciente tiene que ir más allá porque es como si lo hubieras detectado a través de un estudio invasivo, como por ejemplo una angiografía coronaria, ¿no? Entonces, esto creo que nos debe llevar a múltiples reflexiones, pero la más importante, Belén, es toda la enfermedad crónico-degenerativa que sufre nuestro país o que sufren diversos países, como es el caso de enfermedad cardiovascular, frecuentemente no detectada, y creo que nos debe llevar a el análisis de cuánto debemos estar orientando más los esfuerzos públicos para la detección oportuna de enfermedad cardiovascular, incluso en pacientes asintomáticos. Doctor, ¿se sabe el origen de las afecciones cardíacas entre los mexicanos? ¿Tienen su origen en algún tema genético o hábitos alimenticios y de ejercicio, doctor? La mayor parte de pacientes con enfermedades cardiológicas en México tienen algunos de los siguientes factores de riesgo. 1, diabetes. Número 2, obesidad. Número 3, hipercolesterolemia. Y número 4, tabaquismo. Esos son los más importantes factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular incluye la enfermedad coronaria en su modalidad de insuficiencia coronaria o de isquemia del músculo cardíaco o incluso infarto agudo del miocardio. Número 2, la enfermedad cerebrovascular, también es considerada como dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares. Y número 3, hipertensión arterial. Esos son los principales factores de riesgo, Belén. Y lamentablemente, por ejemplo, México es uno de los países que tiene los índices de diabetes más altos a nivel mundial. Hasta el 12% de los adultos mayores de 18 años tienen diabetes en México. Más del 35% de los adultos en México tienen hipertensión arterial y la gran epidemia de obesidad. La obesidad está presente, bueno, el sobrepeso está presente en el 60% de los mexicanos, la obesidad en el 35% de los mexicanos, y dentro del grupo de obesidad aproximadamente el 20% tiene
el 25% tiene obesidad mórbida. Esos son los factores de riesgo. Doctor, ¿qué tanto están asociados estos factores a la alimentación? Definitivamente están muy asociados a la mala alimentación. La ingesta de alimentos con altos contenidos calóricos, la ingesta de alimentos con alto contenido de grasa polisaturada y además de la alimentación, el sedentarismo. Ese es otro de los factores que sufrimos los mexicanos y que son parte de lo que tenemos que resolver para ir hacia lo que conocemos como hábitos de vida saludables, ¿no? Claro. Doctor, y yo quisiera aprovechar este último minuto que nos queda precisamente para reiterar este llamado a la población, regresar a los buenos hábitos alimenticios, claro. Siempre lo natural será mejor. Muchos dicen que la dieta mexicana no es saludable porque está cargada de carbohidratos, de grasas. Sin embargo, me parece que la dieta mexicana es una dieta, la auténtica dieta mexicana es una dieta mexicana saludable. Lo que hemos incurrido, doctor, es en el abuso de los alimentos procesados y sí de caer en el abuso también del uso de grasas y carbohidratos. Pero por lo demás, vaya que tenemos verduras, que tenemos frutas y que tenemos una serie de alimentos naturales, mucha proteína en los granos, el consumo de aguacate, en fin, todo esto que somos bendecidos como país y que lo hemos ido dejando de lado, privilegiando los alimentos procesados, doctor. Así es, Belén, y la comida rápida. La comida rápida, los establecimientos de comida rápida, pues a veces le resuelven a las personas la dinámica tan acelerada que tenemos todos los días con motivo de nuestro trabajo, de nuestras actividades y demás. Y a veces, pues a las personas les resulta mucho más fácil entonces tomar algo rápido en alguno de los establecimientos que, como tú dices, venden alimentos hiperprocesados, pero además con altos contenidos de grasa, con altos contenidos de carbohidratos. Estos alimentos además frecuentemente son más económicos, pues sí, pero a costa de una mucho más baja calidad. Y como bien dices tú, los alimentos naturales y la dieta mexicana, digamos, la más original de ellas, es una dieta rica, es una dieta sana, saludable y bueno, creo que podemos perfectamente identificar sin necesidad, ojalá y todos tuviéramos la asesoría de un nutriólogo o de una nutrióloga, pero cuando no tenemos al alcance una asesoría de esta naturaleza, pues creo que basta con identificar claramente que los alimentos con alto contenido de azúcar, con alto contenido de carbohidratos y con alto contenido de grasa no le hace ningún bien a nuestro organismo. Quitar esos alimentos y además implementar para nuestra vida diaria la actividad física son dos medidas fundamentales para la enfermedad, bueno, para evitar la enfermedad cardiovascular. Ahí dejamos el mensaje, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto, Belén. Gracias, doctor. Siempre. Muy buen día. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.